Bueno, Facundo Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Bueno, todo bien. Llueve, llueve y llueve, no para de llover. ¿En serio? Sí, así que con el paraguas cuando salgas, Edu. ¿Qué crees que va a hacer la Corte mañana? Porque te escuché hoy con... No, mañana nada. Mañana nada. Te escuché con buena info de lo que pueda llegar a pasar en las próximas horas. O sea que mañana no... Mañana nada y quizás la semana que viene tampoco. O sea... No hay seguridad. No hay seguridad de que... ¿Se lava las manos? No hay mayorías. Hay 5 votos totalmente diferentes, uno de otro. 5 votos diferentes, uno de otro. Y no está la llamada mayoría peronista. Que es Lorenzetti, Maqueda, Sí. Rosati. No existe esa mayoría. No, en estos momentos no está la llamada mayoría automática peronista. No. Porque esa mayoría, actuando en bloque, podría sacar un fallo A favor de Cristina, que ponele. beneficia a Cristina. Ponele. Y no la está conformando esa mayoría. No. Que acá alguien me dice que es clave digamos, que hay una especificidad que es clave. Me dicen, se espera el fallo pronto, se espera que se pongan de acuerdo en la forma, no hay efectivamente mayoría como se estuvo diciendo, no hay una mayoría. La clave va a estar no en si los mantienen, sino en la especificidad con la que afinen el lápiz de la acordada del 8 del 18. No, el 7 del 18. Del 7 del 18, perdón. Claro. Esa acordada del 7 del 18 tiene 3 firmas. Sí. Lorenzetti, Maqueda y Rosati. Ahí sí había conformado una mayoría. Ahí sí. Bien. Ahí sí. Pero en estos momentos, por eso no salió ayer, por eso no salió hoy, y por eso no saldría mañana tampoco. Y no sé si el martes que viene. Por lo menos mi información no me da la seguridad de que sea la semana que viene tampoco. Porque además hay un enfrentamiento, me cuentan, entre 2 miembros de la Corte, muy fuerte, hablando uno con el otro de ética y los colaboradores y el colaborador, y aparentemente hay una pelea entre algunos miembros de la Corte en ese sentido. Pero colaboradores de cada cortesano, digamos. Claro. Equipos de trabajo de cada cortesano. Sí. Uno de los ministros de la Corte le habría dicho a otro: yo no voy a rifar mi ética por vos y tus colaboradores. A ver, repetí esa frase, Eduardo, porque es para arrancar el capítulo de un libro, ¿no? Yo no voy a rifar mi ética por vos y tus colaboradores. Hay serias objeciones éticas de uno de los supuestos integrantes de esa mayoría peronista sobre otro. Bueno, si tenés quebrado ese bloque de la mayoría peronista, no sé. Porque si vos seguís la historia de la acordada del 2018, lo acabas de describir bien, tenías ese bloque. Ahora, lo que por ahí habría que indagar un poco, Eduardo, es ¿dónde se rompe ese bloque? Se rompe en... porque nosotros... En la cuestión ética y aparentemente algo que hizo el colaborador de uno de los ministros de la Corte con respecto a otro ministro de la Corte de esa supuesta mayoría peronista. Sí. No sé, es lo que tengo. Por ahora esa es la información. Es demasiado, esa frase es interesante incluso, ¿no? Sí. Es interesante. Bueno, veremos efectivamente qué es lo que sucede. Pero así como están dadas las cosas, el gobierno no tendría que esperar un fallo, por lo menos que sea favorable a la intención que el gobierno tiene, que es devolver a los 3 jueces a su tribunal de origen. Sería una piña importante. A ver, creo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Sí. Acá lo que se espera es un fallo que beneficie la posición de Cristina o que la perjudique. De eso se está hablando. Punto. ¿No? Es eso. Y hay que esperar ese fallo, nada más. Lo que pasa es que ahí... Y va a ser escandaloso
si apoyan a Cristina y va a ser escandaloso si no apoyan a Cristina. Claro, claro. Hoy lo tuviste la posibilidad de hablar con Bertuzzi. Sí, es la primera vez que habla. Nota interesante. ¿Qué título sacás de ahí, Eduardo? No, que él está muy tranquilo y él cree que en realidad la Corte va a resolver de la misma manera que resolvió en la acordada 7. Se muestra muy confiado, cree en la posición de la Corte y que él está convencido que va a fallar en la misma dirección y que sería gravísimo para la justicia que no ocurra de esa manera, mantenerlos en su cargo. Lo que pasa es que ahí en esa mayoría, en el tridente peronista, como se llama, digamos, de la Corte, me parece que hay, sin hacer nombres, pero hay un cortesano que bajo ningún punto de vista haría nada para favorecer a Cristina. Que después podemos discutir si todavía mantiene, que yo creo que sí, porque es un tiempista, digamos, muy puntilloso. Después podemos discutir si todavía mantiene lazos con el peronismo, con sectores del propio gobierno. Pero poner una firma a favor de Cristina, de uno de esos tres, yo no lo veo, ¿no? Uh-huh. Puede ser, puede ser. Habrá que ver, habrá que esperar, ¿eh? Habrá que esperar un tiempito más. Sí, sí. Por lo menos vos decís que mañana no sale entonces. El dato que tengo es que no. Y no está seguro para nada que salga la semana que viene. De ninguna manera, no está seguro. Bueno, la Corte sabemos que no tiene plazos, con lo cual puede resolver esta cuestión de fondo cuando guste, cuando quiera, cuando se reúna Exactamente. en la acordada y puede tomarse un tiempo. Uh-huh. Puede tomarse un tiempo prolongado. Eduardo, antes de irte, día tremendo el dólar, ¿no? Un calentito. 183. 183. No, a ver, hoy contábamos justamente que el dólar aumentó en lo que va de este año 144%. 144%. De 75 a principio de año ya está en 183. Claro. Impresionante. Tenés razón. Impresionante. En febrero vos lo tenías en 75. Uh-huh. Exactamente. Y está en 183. Uh-huh. Y subiendo, ¿no? Porque... Sí. Y ayer, que no lo hablamos, o no me acuerdo si lo hablamos, el que subió no fue el blue, sino que subió el contado con liquidación. Sí. Con lo cual, volvemos sobre la discusión de siempre, sobre qué resultados le da al gobierno las medidas que toman. Nada, ninguna. De hecho, cada vez que toma una medida, el mercado le contesta de otra manera. Nada. Sí, de hecho, en el mejor momento, si se quiere, en términos políticos, económicos del gobierno, que es cuando cierra la renegociación con los bonistas, logrando que entre el 99% de los bonistas, después podemos discutir si estiró de más la negociación, si empezó ofreciendo 39, terminó pagando 50 y pico, si hubo un 54 y pico simbólico, bueno, todo eso que ya en su momento hablamos. Ahí, en ese momento, cuando, y hemos metaforizado mucho con esto, tenía que gritar el gol y quedarse en el banderín, festejando, ahí empezó el quilombo. Uh-huh. Exactamente. Después vino el cepo, o mejor dicho, digamos, el cepo del cepo, después empezó claro, a... porque recordemos lo siguiente, ¿no? Porque yo escucho muchas veces al presidente decir, no, pero el cepo lo puso Macri. Sí, bueno, había cepo, pero se podía comprar hasta $20.000. Claro. ¿O no? Sí. Era así el cepo. Sí, sí. El recontracepo lo puso este gobierno, que no te permite sacar más de $200. Sí. Y cada vez está más complicado. Pero ¿Cierto? bueno. Eduardo, Chao, querido. con paraguas que está lloviendo, un abrazo. Abrazo, chau. Chau, chau. Ya vamos a saludar rápidamente a Jaime Durán Barba, que nos está escuchando. Vamos a tener la posibilidad de compartir esta noche interesante, con mucha información, aquí en 4 días. Jaime, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, Facundo. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está su salud ante todo? Que ahora es lo primero que hay que preguntar. Acá estamos muy bien. La verdad, complicados, pero por suerte cuidándonos. Como decía el general Perón, de casa al trabajo, del trabajo a casa. No sé si es una frase que usted conoce. Y así estamos haciéndolo. Bueno, ¿cómo mira este momento de la Argentina, la reaparición pública política que hizo Mauricio Macri? ¿Cómo está analizando, cómo está mirando todo esto?
Mire, yo creo que hay algunas cosas que inquietan en la región. No es que ganó Evo Morales y ganó la izquierda o la patria grande y el socialismo, como creen algunos políticos argentinos. Yo había escrito desde hace tiempos que el golpe de Estado que dio esta señora, que es racista, que es en mi criterio, una persona medio loca, que habló de erradicar las religiones indígenas en Bolivia, que prohibió las huipalas y que asomó con una Biblia a asustar gente en el palacio. Eso no podía terminar bien. El apoyo de esa señora, Carlos Mesa, es lo que le hundió a Mesa. Claro. Porque cuando a usted le apoya a alguien que tiene pésima imagen, como esta señora, lo que está haciendo es ponerse un cinturón de plomo. Eso pasó con Mesa, pero en un contexto complejo. Yo no veo cómo viene la gobernabilidad en ningún lado. Felizmente el día de hoy las protestas en Colombia terminaron civilizadamente, felizmente. Lo que ocurrió en Chile hace pocos días fue una salvajada. Sí, sí. 2 iglesias quemadas, una de ellas era muy bonita, yo estuve ahí varias veces, una iglesia colonial del siglo XIX, y uno dice, ¿por qué queman esas iglesias y por qué hay una multitud bailando, gritando que se caiga, que se caiga? Claro. ¿Qué Ahora, es eso? Jaime, ¿Socialismo? usted dice que la región está muy complicada. En este análisis así, bastante preciso que acaba de hacer, ¿dónde ubica la Argentina dentro de esa región complicada, donde aparentemente lo más complicado tiene que ver con la gobernabilidad, con países que muchas veces uno mira, analiza y ve que son inviables? Después podemos analizar si el mundo está inviable, pero dentro de esa región tensa, complicada, ¿qué capítulo le corresponde a la Argentina? Dentro de esa compleja situación, un gobierno necesita tener coherencia y provocar confianza, producir confianza. Eso es lo central. Si la gente no confía en el gobierno, el resto ya no importa mucho. Usted anuncia una medida hoy, otra mañana, que sube el dólar, que otro el dólar. Si la gente está desconfiada, va a esconder sus ahorritos debajo de la cama. Los que no pueden irse y los que pueden irse se van a ir, y todos van a vivir en un ambiente de tensión que, si se acumula, puede estallar en cualquier dirección. Yo desde hace rato vengo anunciando en mi columna que el principal peligro de Argentina es que terminemos en un caos total. Y eso se va a producir si el gobierno no tiene la sensatez de tener coherencia, de serenarse, de dejar de pelear y armar jaleos y buscar con honestidad salidas para el país. Yo creo que todos queremos que un gobierno que ha sido elegido democráticamente tenga éxito. Está bien. No hay duda. Yo nunca he estado identificado con los Fernández, pero son elegidos democráticamente. Ojalá les vaya bien, porque si les va bien, le va a ir bien al país. Pero si se producen medidas sin sentido, ¿a qué me refiero? ¿Cómo es posible que haya funcionarios del Estado apoyando a personas que realizan invasiones en el sur? ¿Ha pasado eso? Funcionarios del Estado que ayudan a estas personas que se dicen mapuches. Coincido con Eduardo, que varias veces ha dicho que no hay tal tampoco, no son mapuches, pero que 20 personas se toman 600 hectáreas por un problema de vivienda. Esas 20 personas necesitan 600 hectáreas. Son cosas sin ningún sentido. Claro. Pero ahora, usted dice, Jaime, que usted dice, nombró una... Eso, el resto de la cosa también se le complica. Porque la gente dice, si están permitiendo que se tomen los inmuebles, pues no tengo confianza. Usted nombró una palabra que es clave, de la cual creo que se viene hablando muchísimo, y cuanto más se nombra en los medios, en la política, en los análisis, la palabra, que ahora la voy a decir cuál es la palabra, genera obviamente su lado contrario, que es la confianza. Usted habló de confianza en la figura justamente del presidente Alberto Fernández. Cuanto más hablamos de confianza, es porque evidentemente se genera mayor desconfianza. ¿Qué debiera hacer este gobierno para generar mayor confianza? Yo diría una cosa importante: no decir que confíen en él, sino hacer cosas que produzcan confianza. Tener alguna línea. Se necesita una línea. Y hay que discutir algunos elementos importantes de esa línea. ¿Queremos o no dar garantías de las inversiones en Argentina? Veo que el gobierno propone un nuevo blanqueo de capitales. Sí. Bueno, puede ser.
En todos los países del mundo se ha hecho. Un blanqueo de capitales Pero- con fines destinados a la construcción. Sí, pero ¿usted blanquearía capitales si los tiene en este clima de desconfianza? No blanquea a nadie. Ante todo, confianza. Si hay confianza, usted dice, bueno, me voy a comprar una casita o hacer algo. Pero si hay desconfianza, lo que hace es esconder lo que tiene porque teme que le roben. Claro. Ahora, Si ve que hay gente que está invadiendo inmuebles, ¿usted se compraría un inmueble? claro, ahora, Jaime, pasa algo particular que yo lo vengo preguntando muchísimo, que es, y hablando justamente de la confianza o de la desconfianza, si efectivamente el país, porque uno podría preguntarse, ¿hubo confianza durante el gobierno de Mauricio Macri sobre la figura del presidente? Y la verdad que no, si no hubiese ganado las elecciones. ¿La desconfianza es sobre Alberto? ¿Es sobre Cristina? ¿Era sobre Macri? ¿O es en general sobre los argentinos, la Argentina y la clase dirigente argentina? Hay una desconfianza sobre la clase dirigente argentina y yo diría más, sobre la clase dirigente de toda América Latina. No hay ningún país en el que, estamos haciendo ahorita encuestas nosotros, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en ningún país hay menos de un 80% que rechaza a todos los partidos políticos, a todos, izquierda, derecha, no importa, a todos. La gente está desconfiada de la estructura política. La presencia todavía, con alguna posibilidad, del señor Trump en Estados Unidos tiene que ver con eso. Es el rechazo de la gente, tanto al Partido Republicano como al Demócrata. La gente está en contra de eso. Pero hay matices. Yo diría que me gusta hablar objetivamente y con números. ¿Cuánta gente huía del país con sus capitales del gobierno de Macri? No creo que muchas. ¿Cuántas empresas se crearon o llegaron al país en el gobierno de Macri? Algunas. ¿Cuántas han llegado con el gobierno actual? Algunas. Nada es en blanco y negro, pero sí había otro clima. A mí me angustia un elemento, y es que este clima de desconfianza, de susto, de fuga de capitales, se da en un contexto complejo. Si eso ocurría cuando gobernó Cristina Fernández y teníamos una enorme cantidad de recursos fruto de la soja, era malo, pero pasa. O sea, se puede enfrentar. Sí. Está ocurriendo esto cuando en el mundo hay una hecatombe, cuando en el mundo las inversiones están desvaneciéndose. Entonces, es el peor momento. Usted puede marearse en un barco, sí, pero si se marea cuando está en pleno huracán, la cosa es más grave. Estamos en un huracán mundial y no tenemos la responsabilidad de asumir políticas que sean coherentes, claro. Ahora, y que no ahuyenten a la gente. Claro, Jaime, me pregunto, es muy interesante el análisis que usted hace, porque aparte me parece interesante hacerlo contextualizando la región, contextualizando la pandemia, mirando lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, ¿eso dónde termina? Esa suerte de escepticismo general hacia la clase política, escepticismo general hacia la dirigencia como concepto, porque, digo, los países tienen que ser gobernados, dirigidos, tiene que haber un director de orquesta, y si no hay un director de orquesta, reina el caos, reina la anarquía. Entonces, digo, ¿qué ve para adelante? Hay algo más grave, Facundo. No solamente es desconfianza con los líderes políticos, sino con todo. Hay una desconfianza hacia los empresarios, hacia los dirigentes sindicales, hacia los partidos, hacia la justicia, hacia todo. Cuando usted analiza las grandes manifestaciones como la última que se produjo en Chile, un elemento interesantísimo en esta última manifestación, en que estos salvajes quemaron 2 iglesias católicas. Sí. No porque sean católicas me enoja, yo creo que hay que respetar todo, sinagogas, iglesias y lo que sea. Pero el alcalde de Miraflores, que pertenece al Partido Comunista, se acercó a la manifestación, pensando que era una manifestación de izquierda. Le echaron a patadas. Es también contra la izquierda. No es una cosa dirigida contra el gobierno de Sebastián Piñera. No, es contra todos. Y eso es mucho más grave porque, por un lado, los gobiernos no tienen con quién dialogar. Cuando antes había una gran conmoción en Francia, el gobierno negociaba con el Partido Comunista y con la Central General de Trabajadores y listos. Ahora, cuando Macron tiene los líos con los chalecos amarillos, Claro. no sabe qué hacer, porque además no tienen un líder.
Sí. Son un montón de grupitos sueltos. Jaime, creo... Todo eso es muy, muy grave, porque significa lo que en sociología llamamos anomia. Resistencia a cumplir con las leyes. Resistencia a la autoridad de cualquier tipo. Claro. Ahora, anomia, me quedo con esa idea. Creo que lo hemos hablado en forma personal en algunos intercambios que hemos tenido a través del WhatsApp, pero esta desconfianza de la cual usted describe, ¿está relacionada con la revolución tecnológica que hay? ¿Con la posibilidad de que de repente cualquiera pueda decir cualquier cosa en las redes sociales? ¿Cualquiera pueda anunciar cualquier cosa? ¿Cualquiera pueda convocar manifestaciones? En ese caso la tecnología le está jugando una mala pasada a los sistemas democráticos, o todo lo contrario, democratiza aún más los pensamientos, las expresiones. La tecnología nos está permitiendo llegar a una etapa genial de la humanidad, pero todo, absolutamente todo en la vida tiene más y menos. Usted consigue algo que parece óptimo, bueno, algún libro le va a provocar también. ¿Qué ocurre con esta sociedad hiperconectada, que es el tema de mi próximo libro? Estoy escribiendo ahorita mucho sobre eso. Ocurre una primera cosa, que la gente se conecta directamente, y después de la pandemia ese fenómeno se habrá profundizado. Claro. Entonces, personas que hablan, dicen, me parece muy mal esto, le avisa a su amigo, a su primo, y se van armando lo que Tendland llama redes de viralización del mensaje. Pero esas redes no pasan por partidos, no pasan por líderes, no pasan por asociaciones, no pasan por iglesias. Son personas que se van vinculando y que a veces simplemente se alimentan de la red. Y en la red, así como hay buenos conocimientos, hay un montón de idioteces. Eso es real. Claro. O sea, en las redes hay muchísimas informaciones que son no solo falsas, disparatadas. Totalmente. Y hay Jaime, gente que agarra eso y dice, sí, la tierra es plana. le quiero preguntar ahora por la reaparición pública de Macri. Le quiero preguntar si anduvo viendo que se viene un libro del cual tenemos más información hoy, que es aparentemente explosivo. 2 libros, en verdad, porque hay un libro que está preparando el propio Macri y un libro que se trabaja sobre la figura del hermano de Macri, la familia. Ayer un poco anticipamos. El libro de Macri se llama Primer Tiempo, el otro se llama Hermano. Ahora vamos a contar algunos detalles, pero Ezequiel Spillman se quiere sumar con una pregunta. Vamos, dale. ¿Cómo anda, Jaime? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, Jaime, le voy a proponer un juego. Le voy a dar 4 nombres de opositores y dónde los imagina en el futuro inmediato, en el 21 y sobre todo en el 23. Obviamente Facundo ahora le va a preguntar de Macri, pero me gustaría una definición de usted, cómo los ve, porque además a los 4 que le voy a nombrar los conoce mucho, trabajaron con usted y algunos siguen hablando con usted, me consta, y quería saber dónde los ubica. Le doy los nombres y usted me va contando. En primer lugar, ¿en qué lugar lo ve Horacio Rodríguez Larreta? ¿Lo ve bien encaminado hacia el 23? ¿Ve que no confronta lo suficiente con Alberto Fernández y queda a mitad de camino? ¿Cómo lo ve hoy al jefe de gobierno? Creo que Horacio está haciendo lo que debe. La gente, y más en situaciones de crisis, no quiere peleas. Y si no, hagamos algo que es empírico. ¿Cuáles son los dirigentes que más confrontan, tanto desde el gobierno como desde la oposición? Y vea qué imagen tienen. Están hechos a pelota. El presidente Fernández tuvo muy buena imagen mientras parecía que dialogaba, hacía cosas conjuntas con la ciudad, etc. Cuando empezó a quitarle fondos de la ciudad y a confrontar con la oposición, se derrumbó. La confrontación no es un buen negocio casi nunca, y menos en momentos de crisis. Yo creo que Larreta está haciendo algo que es lo que la gente quiere. Este señor se está dedicando a ayudar en algo. Hace alguna obra en la ciudad, hace lo que puede, se mueve, pero no le veo peleándose por sus intereses con otros. Y Jaime, lo llevo a la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree, vos creés, con tu experiencia, que peronistas podrían ser los que copen las listas, sobre todo pensando en el 23? Y te voy a preguntar de 2 personajes, de Cristian Ritondo y de Diego Santilli, que son los 2 que hoy asoman como posibles candidatos, antes de preguntarte por la 4ª figura. Quería saber cómo los veías a ellos plantados de cara al futuro. Mira, yo les conozco a los 2, a Cristian y a Diego, desde hace muchísimos años. Ellos estaban en el proyecto en el año 2004, cuando yo me uní también al proyecto de Mauricio, y siempre hubo algo curioso con ellos. Siempre decían que son peronistas, pero estaban en el proyecto. Mantuvieron esa identidad. Yo creo que el peronismo es más una identidad cultural que una identidad ideológica.
Y los dos son bien peronistas. Son bien peronistas. Tengo una excelente amistad con ellos. Creo que ambos son muy valiosos. Dentro del PRO yo siempre defendí su participación, les defendí a ellos, porque me parece gente muy imaginativa, muy interesante. Pero, a ver, algo que es interesante es que siendo peronistas no estuvieron yendo a trabajar con Cristina o buscarse un espacio en el frente de la victoria. No, estuvieron siempre en una línea que la inventaron. Fueron pro-peronistas. Ambos son muy valiosos. Creo que en la provincia el tener cultura peronista les ayuda a comunicarse con la gente y creo que tienen futuro para hacer cosas ahí. Claro. Te pregunto por la última figura, Jaime, por ahí te la imaginás, por María Eugenia Vidal. ¿Vos creés, mirando el escenario político como está hoy en la Argentina, que para la oposición es clave que María Eugenia Vidal sea candidata en la provincia de Buenos Aires el año que viene? ¿O crees que ella puede dejarlo pasar y pensar en el 23? Y ahí me sumo con Spillman. ¿No es raro el silencio de María Eugenia Vidal? Que no hable, que esté completamente al margen, que no expresa absolutamente nada. ¿O es lo que corresponde para no entrar en confrontaciones y no ir desgastando su figura? Creo que es lo que corresponde. Con María Eugenia también tengo una excelente amistad. Como anécdota, la primera vez que yo llegué al proyecto fui al hotel y fui al local que tenían ellos del PRO. Y la primera persona que me recibió y a la que encontré fue María Eugenia Vidal. Me acuerdo siempre que me llamó la atención, una mujer simpática, agradable. Fue la primera persona que conocí. Ella siempre ha estado en ese espacio. Es una mujer inteligente, es una mujer sencilla, y eso es importantísimo en tiempo contemporáneo. Los que se creen divinos, importantísimos, en mi criterio, no se acuerdan de que la política es efímera y que lo más que te puede pasar a vos es que dures 4 años en tu empleo, aunque sea el empleo del presidente. Claro. Por eso hay que ser sencillo. Pero vos y ella es sencilla, es inteligente, es valiosa, es muy joven. Casi como que vamos a pensar, Jaime, que es usted el que le está diciendo que se mantenga en un callada. perfil bajo. Ahí te contestó, Pastor, Pastor insiste, Jaime, todo el tiempo en que por qué está callada. Pero Jaime, contéstame esto, puntualmente. Si hoy se juntan todos los de Segundo por el Cambio, arman un Zoom con vos y te dicen, María Eugenia tiene que ser candidata el año que viene, Jaime, es imprescindible que sea candidata, ¿vos qué le respondés a esa cuestión particular? Que no es imprescindible, que hagamos encuestas y veamos qué pasa. Nada es permanente, porque esa es otra equivocación terrible que cometen sobre todo quienes se atontan con el poder. Claro. Y hubo tontos del poder también en el gobierno de Macri, esta es una enfermedad normal. Hubo tontos en el... Espere, que me interesó ese título, Jaime. Usted sabe que nosotros vivimos, usted vive de ideas, de reflexiones, ¿sí? Pero nosotros vivimos de título. ¿Hubo tontos de poder en el gobierno de Macri? Sí, en todo gobierno hay. Tonto, es una enfermedad natural. Defíname Los palacios atontan a la gente. Pero, y es difícil que no se atonten algunos. Defíname la idea de tontos del poder. Ejemplo, Jaime. De nombre, Jaime. De nombres. No nos bajemos ahí, Jaime. Pero digo, ¿el poder atonta también a un presidente? A la mayoría de presidentes. A ver, yo te diría que, haciendo memoria, estaba trabajando ahora. Yo he tratado con casi todos los presidentes mexicanos, ecuatorianos, argentinos, paraguayos y muchos presidentes de otros países. En total con unos cerca de 40. Que no se atontaron con el poder, conozco a 3. Y a 37 que sí. O sea, esto lo estudia Owen en un libro maravilloso que es En la enfermedad y en el poder. Es medio inevitable. Cuando yo fui jefe de gabinete de acá, secretario general del gobierno, que es un cargo con mucha pompa acá. La primera vez que bajé de este departamento, había abajo escolta del ejército, la marina, la aviación, la policía, 6 motos con sirenas, un helicóptero, una ambulancia. ¿Y a quién he matado? ¿Qué pasa? Fui al palacio y dije, presidente, yo no puedo ser payaso, o sea, estas cosas que se vayan los policías a cuidar el tránsito. Yo vengo en mi coche con mi chofer privado y punto. No, digo, es que la ley exige que las 4 armas te protejan todo el tiempo porque estamos en guerra con Perú. Y bueno, entonces que detrás de mi coche venga un soldado sin uniforme, un infante de marina sin uniforme, un infante de aviación sin uniforme y un policía sin uniforme. Cumplida la ley. ¿Por qué? Por una cosa, Facundo. ¿Por qué esas cosas te atontan?
Claro. Cierro Jaime, cierro con esto porque usted no es ningún tonto y yo le pregunté varias veces por Macri y usted me esquivó por un lado, por el otro. A Macri no le pasó eso. No. Hablábamos todo el tiempo de eso. Sí. Todo el tiempo. Cuando yo percibía que personas de su entorno, que es natural, hablan, el señor presidente quiere esto, ya, déjense de pendejadas, es Mauricio, no es el señor presidente, le van a idiotizar. Macri tenía gente al lado que lo quería idiotizar. Sí, es que eso pasa, el adulto es pésimo, yo puse un artículo incluso en perfil que decía, se llama Macri, no presidente. Era dirigido a los funcionarios. Sí. Trátenle por nombre. Ahora, Mauricio, hay que hacer un trabajo permanente para no caer en el síndrome de hubris, como le llama Owen. Sí. Y Mauricio hizo ese trabajo y fue siempre sencillo. ¿Y usted le recomendó, Jaime, volver a la escena pública? No se lo recomendé, pero me parece bien. Yo creo que un expresidente puede opinar, debe opinar. ¿Significa eso que va a ser candidato? No. Significa que está opinando. Está muy bien. Un expresidente tiene normalmente mucha experiencia y es bueno escuchar. Sí. Yo cuando pude me reuní con Duhalde, me parecía que aprendía mucho hablando con él. Sí. Me reuní varias veces con De la Rúa, que vivía edificio de por medio en la avenida Alvear. Aprendí mucho hablando con él. Pero espere, porque todo cura quiere ser papa, como se dice habitualmente, y a mí me cuesta creer que un expresidente que está hablando, que incluso dijo vamos a volver al poder en el 2023, no esté buscando un camino, no está haciendo política. Está haciendo política con lo que está haciendo Macri. Sí, pero me da la impresión, por lo que le he oído en estas intervenciones de Mauricio, que está ocupando bastante el sitio de los expresidentes mexicanos y norteamericanos. En Argentina no estamos habituados a eso, sino que el expresidente después es candidato a gobernador, a intendente, a concejal y a presidente del condominio. Sí. En México, ahora, si vos has sido presidente, fuiste. Tiene en Estados Unidos 2 veces presidente, fuiste, pero no sales del mundo. Sigues opinando, tienes un sitio importante en la sociedad. ¿Usted hablaba, Jaime, con Macri sobre el conflicto que tenía, por ejemplo, con su padre? Porque hay un conflicto latente que siguió hasta el día de la muerte del propio Franco, que incluso sigue hasta el día de hoy. Después vamos a tener un esquema. Le pido a producción si me puede mostrar el cuadro genealógico de la herencia de la familia Macri, porque se va a hablar mucho en estos días, por supuesto de esto que ustedes van a ver, porque hay un libro, porque hay otro libro que prepara Macri, porque Macri volvió obviamente a la escena pública, y obviamente, ¿sí? Este es un tema que siempre va a generar revuelo. ¿Qué le decía a usted, Mauricio, sobre el vínculo con Franco Macri? Después voy a explicar un poco este esquema de la herencia de la familia Macri, que es un poco lo que se va a discutir en las próximas horas. ¿Qué le decía él sobre el padre? El vínculo de Mauricio con Franco fue conflictivo siempre, eso era público. Franco hacía declaraciones que eran poco agradables para Mauricio. Yo hablé muchas veces con Franco Macri, lo conocí bien. ¿Y qué le decía Macri de Mauricio? ¿Qué le decía Franco de Mauricio? Bueno, al principio sobre todo que era una locura que se mete en política, que no debe meterse en política, que es una barbaridad, que la política es espantosa, etcétera. Él se oponía totalmente a la presencia de Mauricio en la política. ¿Franco no quería que Mauricio haga política? No. No. Le pareció una barbaridad. Y decía, estoy refiriendo a las conversaciones del 2005, que Mauricio nunca tendría éxito. Pero perdón, ¿no querría decir, Franco, que si Mauricio se metía en política quizás lo terminaba superando como terminó pasando? Esos temas psicológicos siempre están de por medio, ¿no? Pero no tenía mucha confianza en que Mauricio sería un político exitoso. Yo creo que Mauricio tuvo una relación respetuosa siempre con su padre, afectiva, dentro de los conflictos que hay en la familia. Lo que a mí me parece muy mal es que un hermano, ahora que ya no es presidente Mauricio, asome con un libro revelando intimidades de la familia. Eso me parece canallesco. No sé qué diga el libro, pero no debería serlo. Como no me gusta que algunos personajes políticos que yo les vi en la Casa Rosada, salameros, adulones con Mauricio porque buscaban un empleo, ahora sean feroces enemigos de Mauricio.
No me gusta, me da un poco de asco, pero eso pasa siempre. Algunos de los adulones de Alberto le dirán horrores en 4 años. Es la lógica de los gobiernos, sobre todo con personajes que están yendo todo el tiempo de un lado a otro buscando un empleo, no les dan el empleo y se vuelven locos. Hay que tener más serenidad, y creo que en eso Mauricio siempre tuvo más serenidad y más tranquilidad, claro, también en la relación con su padre. claro. No le conozco yo a este hermano de Mauricio, pero me parece muy mal que alguien, y diría lo mismo si haces un hermano de Fernández o un pariente de Cristina. Sí, aparentemente, según la información que manejamos, Jaime, fueron 17 horas de grabación de una entrevista que mantuvo con el colega Santiago O'Donnell. Aparentemente, según la información que tengo, tanto Santiago O'Donnell como Mariano Macri se conocieron en Estados Unidos cuando ambos vivían allá. Y hablan de un libro explosivo que lo va a publicar una editorial, que es la misma que publicó el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Aparentemente hubo gestiones para tratar de parar el libro, hablan de gestiones infructuosas con carta documento. Bueno, el libro sale el lunes de la semana que viene, pero ¿usted cree que es canallesco esto? Lo del hermano. El periodista tiene derecho a conseguir la información que pueda. Eso es lógico. Si usted mañana puede entrevistarle a la gobernadora de Santa Cruz y ella se presta para vituperar y decir barbaridades contra Néstor Kirchner, no es culpa suya, usted es periodista. Obvio. Pero ella no debería serlo, en mi criterio. Obvio. No, Tampoco es también, culpa de la editorial. también hay un tema que es interesante, digo, porque yo lo aclaraba ayer, y ahora voy a contar más detalles, que tiene que ver con que hay un límite entre meterse en la vida privada y meterse en la vida privada / pública. Y según las revelaciones de este libro, acá estamos hablando de qué pasó con determinadas empresas, todas ellas contratistas del Estado, que es lo que terminan convirtiendo esta información en información pública, de interés público, porque hay empresas obviamente públicas. Pero de todas maneras me queda claro que usted cree que lo que el hermano está haciendo es una canallada. Sí, porque digo, no le conozco a ese señor, pero ¿por qué no tuvo los pantalones para decirlo cuando era su hermano presidente y lo hace ahora? Me parece canallesco. Claro. ¿Usted cree esto? Mire, yo le quiero, digo, este libro está... Perdón, Facundo, por esto lo creo con respecto a cualquier persona. Sí, lo entendí. Que mañana hace eso la gobernadora de Santa Cruz con Cristina, diría lo mismo. Lo entendí claramente, no es un tema de Macri. Ahora, usted sabe que es un libro que está guardado, la información está guardada bajo 7 llaves, no hay absolutamente nadie que sepa nada de lo que hay adentro de ese libro, salvo el autor, salvo el hermano de Macri y algún editor que seguramente habrá visto el libro. Sí, hoy, digamos, trabajando, intentando averiguar algo de información, trascendieron algunos pequeños detalles de lo que contendría el libro. Yo lo quiero poner en pantalla, ¿sí? En el libro se habla de un maltrato y un sistema de chantaje y estafas que primero destruyeron, dice el hermano, a la familia y luego a la Argentina. Parece como muy, digamos, magnánimo, ¿no?, lo que plantea Mariano Macri. Hay otra frase también muy fuerte que se desprende de la descripción que hay en la contratapa del libro: intrigas domésticas, movimientos empresariales y manipulaciones políticas que lo llevaron al poder a Mauricio Macri. ¿Qué cree usted, Jaime, que lo llevó al poder a Mauricio Macri? No creo que tuvo nada que ver ningún chisme de familia. Yo conozco a Mauricio desde hace 15 años y quienes sí tuvieron mucho que ver fueron gentes que fueron leales con él, como María Eugenia, Horacio, Cristian. Te puedo dar una lista de 30. Pero nunca, hay otro elemento interesante. Yo nunca vi a un pariente de Macri de funcionario. Nunca vi a un pariente de Macri de candidato. Nunca. Y eso me parece a mí muy sano, es lo que aconsejo a todos los presidentes. Porque cuando vos tienes a tu hermano de ministro, a tu hijo de ni sé qué, entonces se arman los líos más grandes de la tierra. Mauricio tuvo ese buen juicio. Nunca metió a sus parientes de funcionarios ni de candidatos. ¿Cuándo viste vos que hay un macrista del PRO en la ciudad, en la provincia? Bueno, de hecho, Jaime, en las últimas entrevistas, Macri dijo que el perjuicio familiar que le generó haber sido presidente, que debe tener que ver con esto que estamos hablando, familiarmente fue mucho más lo que perdió que aparentemente lo que ganó. Porque tuvo complicaciones, causas judiciales, la familia, la relación con el padre, los hijos, bueno, y todo lo que más o menos
sabemos. Pero bueno, Jaime, ha sido un placer poder conversar con usted. Siempre es interesante escucharlo y leerlo también en sus columnas habituales. Muchas gracias, Facundo. Sí, este domingo voy a armar otro jaleo, porque estaba estudiando mucho lo de Colombia, Chile y lo de Argentina, para comparar los casos y ver los enormes peligros a los que nos lleva esta pandemia y esta nueva situación. Seguro. De los sectores. Lo leeremos, Jaime. Muchas gracias, Facundo. Un abrazo grande. Seguimos en contacto. Igualmente. Jaime Durán Barba con nosotros, dejando algunos títulos. Hay una información urgente ahora que tiene que ver con un allanamiento para hablar de economía. Y ya está en nuestros estudios Ricardo Delgado. Pero antes, lo voy a saludar. Ricardo, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Cómo le va, Facundo? Ya voy con vos y analizamos todo lo que sucedió. Marcelo Padovani. ¿Dónde estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos en el microcentro porteño, en la Valle del 600. Te digo, acaba de finalizar el allanamiento. Mira, aquí todavía hay una camioneta de gendarmería, pero allí veo uno de los gendarmes. A ver si podemos ver aquí la puerta de este lugar. Esto es un estacionamiento, Facundo. Tiene varios pisos. Aquí está la gente de gendarmería finalizando, como te digo, este allanamiento que tiene que ver, contamos, con una causa iniciada en el año 2018 por lavado de dinero. Tiene que ver, esto lo ha ordenado un juez en lo penal económico, tiene que ver con una causa por lavado, como estoy diciendo, pero claro, el microcentro, Facundo, desde las 12 del mediodía se vio conmocionado por el operativo que hizo Gendarmería acá. 50 operativos simultáneos, más de 400 gendarmes dispuestos en toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora está por finalizar este allanamiento aquí en la Valle 662, que fue uno de los puntos centrales, Facundo. Bien. Marce, gracias. Nos quedamos. Obviamente que hubo durante todo el día especulaciones sobre si esto era un allanamiento vinculado a lo que contaba Marcelo, que evidentemente hay un juez de por medio, o si esto también movió un poco el avispero en la City, ¿no? En las cuevas. ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por venir. ¿Cómo anda, Facundo? Siempre Gracias. es un placer escucharte. Igualmente. ¿Qué hacemos con el dólar? Bueno, estamos en una situación delicada. Estaba viendo justamente esta noticia que, digamos, entre tanta información que en estos momentos diariamente y cotidianamente vemos del dólar, se vinculó con el tema de allanamientos allanamientos a cuevas. Sí. ¿Esto hace que a veces suba el dólar o...? No, digamos, no. Lo que sí me parece es que estar discutiendo hora tras hora el valor del dólar es un síntoma de que la economía argentina no anda bien. Esto es una verdad de perogrullo, pero vale la pena decirlo. Creo que el gobierno ha dejado pasar una enorme oportunidad allá cuando termina de cerrar el canje de deuda en agosto, a mediados de agosto, para lanzar una cantidad de medidas que en ese momento hubiesen sido mucho más efectivas que ahora. El hecho de subir algo la tasa de interés, el hecho de darle incentivo a los productores de soja para que adelanten sus ventas, en fin, una cantidad de cuestiones que evidentemente están llegando tarde y que siguen de alguna manera perpetuando esta idea de un gobierno que coordina poco al interior y que da señales hacia afuera que no son claras. Mira, hablábamos recién con Durán Barba sobre la confianza, que creo que es como la palabra del momento. Sí. Que en verdad cuando aparece siempre esta palabra vinculada al análisis económico-político, uno no sabe si hablar de confianza es lo que genera mayor desconfianza o si la desconfianza genera que... Ahora, ¿la desconfianza está en qué o en quién? ¿Estaba en Macri? ¿Está en Cristina? ¿Está en Alberto? ¿O está en la Argentina en forma más general? Bueno, creo que claramente la Argentina ha roto contratos sistemáticamente a lo largo de muchas décadas. Sí, esto no es particular a este momento. El gobierno anterior rompió contratos también. Digo, llegamos hasta reperfilar deuda en pesos. Sí, recordemos esto, algo inédito. Ayer nomás fue en la esto, ¿no? Argentina. Sí, fue hace... Gobierno de Macri, 12 meses. Al final del gobierno de Macri. Se fugaron casi 90.000 millones de dólares. Digo, y hay una preferencia del argentino ante la incertidumbre de ahorrar en dólares. ¿Por qué? Porque no rompimos el problema de fondo que es la inflación. En la Argentina ha vuelto, ya te diría desde finales de la década anterior, la inflación como uno de los problemas centrales que se fue profundizando, perpetuando y demás, y que eso hace que los que tienen pesos no quieran tenerlos o que los tengan solamente para comprar y vender transaccionalmente. A ver, el ahorro Ricardo, se piensa en otra moneda. Uno titula mucho sobre el dólar, habla del dólar, el dólar, pero claramente el problema es el otro. Exactamente. Es el peso, no el dólar. El dólar no tiene ningún problema. Los argentinos no somos diferentes ni a un alemán, ni a un suizo, ni a un brasileño. Básicamente lo que queremos es proteger los ahorros. Y en el largo plazo el que apostó al dólar ganó.
Y este es el problema. ¿Por qué? Porque el peso es el que perdió. Claro. A ver ese. Ricardo, como músico de jazz, ¿dirías que el gobierno está improvisando? Perdón, ¿Ricardo músico de jazz? No, no. Amateur. Músico guitarrista amateur. además. Bajista. Como sí, bajista, perdón. Como bajista de jazz, ¿dirías que el gobierno está improvisando justamente o que no le sale el plan? Desafinando. Bueno, Yo diría desafinando. o que no Bueno, le sale, pero- o que el plan lo tienen y le sale mal. yo creo que siempre hay que, como en todo en la vida, hay que tener un norte, hay que fijar un rumbo, hay que establecer, sobre todo en economía, y en una economía tan compleja como la Argentina, hay que decirle a los que tomamos decisiones todos los días, toman decisiones, tomamos, digo, como consumidor, Sí, sí. ustedes, los productores, los trabajadores, tenemos que decirle a dónde vamos. Ese es un punto. Es cierto que vino una pandemia que trastocó absolutamente todos los planes eventualmente iniciales que tenía el gobierno, que digamos, para decirlo claramente, eran básicamente reestructurar la deuda para después avanzar. La pandemia rompió todo, exigió emitir una enorme cantidad de pesos, que hoy son una buena parte del problema que tenemos en el mercado del dólar, pero lo que sí me parece que el gobierno no ha hecho hasta ahora es coordinar. Ahora hay un intento de darle, supuestamente al ministro de Economía, yo no diría la suma del poder público en materia económica, pero un poder mayor. Me parece que esto está llegando tarde, por lo menos por lo que está pasando en estos dos últimos Yo días. recuerdo en el gobierno de Macri, Ricardo, justamente estaba en esa instancia de coordinación, pero con gabinetes económicos de 15 personas, desayunos de martes a la mañana, donde se contradecían entre todos, no tenía ningún sentido, y todo terminó con el empoderamiento, pero 2 años después. Exactamente. Acá parecería que el kirchnerismo, bueno, por lo menos le duró 8 meses y no 2 años, pero que tampoco encontró ese camino. No, yo creo que por eso, creo que ha habido hasta ahora un Banco Central que fue muy reacio a hacer política monetaria, quiero decir, cuando hay muchos pesos hay que empezar a retirarlos. Esto es cierto que genera costos en términos de nivel de actividad, porque evidentemente encarece el crédito, pero yo creo que hoy estamos en una situación tan límite que vamos a tener que optar. Yo creo que la devaluación es el peor de los caminos y creo que todos, no solo el gobierno, sino también la oposición Sí. y los actores sociales y económicos tenemos que tratar de evitar. Te dejo ahí una pregunta picando que tiene que ver con algo que escribiste en las últimas horas con una brillante ahí en perfil que habla de una devaluación desordenada, Sí. impuesta al gobierno por el mercado. Ahora me lo explicás bien, ¿Cómo? no te voy a meter en este lío, no, quédate tranquilo, porque es un lío que tiene que ver con la herencia de Franco Macri y con lo que se va a hablar mucho en las próximas horas. En las próximas horas se va a hablar mucho de esto por el libro que se está por publicar y porque siempre la herencia de una familia muy millonaria como es la familia Macri está generando inconvenientes. Y recién hablábamos con Durán Barba y van a ver ustedes cómo se va a ir conformando esta herencia, que es un testamento que deja el propio Franco Macri para cada uno de sus herederos, con un punto número 6, digamos, un poco conflictivo, que ya la justicia encontró una solución. La herencia de Franco Macri se tiene que dividir en partes iguales por estas 6 partes iguales, que hay una de ellas que se va a subdividir, justamente que tiene que ver con la herencia que quedaría para los hijos de Sandra Macri, ¿sí? Heredera número 5 o 4, ahora lo vamos a ver. Dame el heredero número 1, ¿sí? Mauricio Macri. Uno de los hijos de Franco Macri, el heredero número 2. El mayor, además. El mayor, además. Y quien Franco quería que sea quien sea a cargo de las empresas. Claro, La gran ruptura que hace Macri en el año 95 es cuando decide ir a Boca y no quedarse. Exactamente. Fue de hecho el directivo más joven que tuvo Sockman Claro. en la década del 80. Era Pero vos muy fíjate joven, lo que tenía 20 y pico de contaba años. recién. Iba a las reuniones con gente 30 años mayor Claro, que él. fíjate lo que contaba Durán Barba recién, que Franco nunca le aceptó que se metiera Jamás. en política. Gianfranco Macri, entre Mauricio y Gianfranco la relación es muy buena. Muy buena, de hecho estuvieron hablando en estas últimas Muy horas buena. sobre el libro que va a salir. Mauricio y Gianfranco. Gianfranco ya no vive en Argentina, ¿no? Me parece. Ahí Claro. me mataste. El tercer No. heredero, número 3, acá hay un problema, es el epicentro, obviamente, del libro, que en las próximas horas se va a publicar, que es Mariano Macri. Mariano Macri, como contaba yo recién, y Santiago O'Donnell, que es el autor del libro, se conocieron en Estados Unidos. Acá está el principal problema, no solamente de la herencia, sino de este vínculo que se generó entre Mauricio Gianfranco y las empresas, repito, muchas de ellas empresas contratistas del Estado, muchas de esas empresas que son epicentro de causas judiciales. Pienso en parques eólicos, pienso en Correo Argentino, pienso en los peajes, la venta de IEXA, por ejemplo, también. Heredero número 4,
que hay un detalle a tener en cuenta. Florencia, ¿sí? Siempre apartada de los Siempre negocios, apartada, con un perfil distinto. Heredero número 5, ¿sí? Acá hay una particularidad que esta hija de Franco era Sandra. Sandra falleció, quedaron 2 hijos de Sandra, con lo cual, según el testamento que deja Franco Macri, que deja efectivamente un testamento, quería repartir hasta acá la herencia entre Mauricio, Gianfranco, Mariano, Florencia y Sandra, y a su vez, como Sandra ya había fallecido cuando Franco falleció, él había dejado bien especificado que los 2 hijos, y aparte es lo que corresponde. Sandra tenía la casa de Sandra, la casa más cercana era... Sí. La casa más cercana era Abrojos, en la chacra familiar, donde cada uno tenía un hijo. Vos desde la casa de Abrojos de Macri, o sea, de la chacra de Macri, veías, era la más cercana a la que tenía Sandra. Bueno, la sexta heredera, con esto cierro, es Alejandra. Alejandra es la hija extramatrimonial de Franco Macri. Ella peleó muchísimo por el apellido, finalmente logró no solamente obtener el apellido Macri, esto fue un revuelo judicial muy importante, sino que logró ser parte de la división justamente de esta herencia, de la cual en minutos, horas, días, digo yo, se va a hablar y mucho. Ricardo, vuelvo a la economía, sí, que es menos enquilombado que esto. ¿Qué es esta idea de una devaluación desordenada? ¿Que el mercado te empuje hacia una devaluación? Claro, definitivamente. A ver, Facundo, en muy pocos momentos históricos y momentos particulares, ahora lo vamos a ver, la Argentina tuvo una brecha cambiaria, es decir, una diferencia entre el dólar oficial y los dólares financieros, o incluso el dólar blue, superior al 30%. Ahora estamos en 110. Estamos en 130. 130 Hoy cerramos ya en 130. 2 momentos históricos más o menos recientes. La hiperinflación del 89, un mes, junio del 89, acordate, Alfonsín entrega el gobierno y asume Menem en julio, el 9 de julio del 89. Un mes, el mes anterior, más de una brecha mayor al 100. Guerra de Malvinas, 2 meses en julio y agosto del año 82. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que resolverlo rápido, porque la economía no puede funcionar. Exactamente, hay que trabajar justamente para bajar el techo. Esos dólares financieros hay que bajarlos. Eso es lo que, cuando empezamos a hablar, te planteaba de la oportunidad perdida allá cuando se cerró ese tan exitoso canje de deuda a fines de agosto. Ricardo, un placer tenerte, ¿eh? Un placer, y leer siempre tus análisis, muchas gracias. Muchísimas gracias. La banda, ¿cómo se llama la banda, Ricardo? La banda de jazz. La banda de jazz. Ahora me la responden. Porque Rogelio de Belgrano me está preguntando hablando de dólares, necesitas comprar la cifra que siempre nos interesa dar cuando cerramos 4 días, 849.520 recuperados. Hay que mirar también este lado, obviamente, de la pandemia. Spillman muy interesado en la banda de jazz de Delgado. Quiero ver por Spotify, ¿está, Ricardo? No, todavía no grabamos nada, se llama 4 de copas. 4 de copas. Y vos bajo, con trabajo, en tuyo, puede ser jazz. No, Pero, perdón, ¿está bajo inspirada en alguien eléctrico. en lo de 4 de copas? Bueno, es la peor carta del truco, ¿no? La peor carta del truco. Y además nos gusta el vino. Está muy bien. Bueno, después voy a escuchar un poquitito de 4 de copas. Tiene algo de Miles Davis. Sí, tocamos cosas... De todo. Mucho estándar y algunas cosas modernas. De Coltrane. Sí, Coltrane. Está muy bien. Opa. Gracias, Ricardo. Un placer. Un placer. Programón, Pastor, ¿eh? Qué lío me gustó hace mucho usted. la entrevista que le hizo Durán Barba cuando le preguntó cosas de la familia de Macri. Habla, Spillman. Estuvo habla. muy bien. Lo felicito, Pastor, por haber preguntado cosas que no todos preguntan. Su mejor año es su mejor año, Pastor. Acéptelo, su mejor Mañana año. a las 22 horas, El mejor año. como cada día nos reencontramos aquí. Si él quiere, puede seguir hablando. El mejor año de todos, del Pastor. Chau, chau. Realmente lo felicito.